tratar en este momento, pues mi amigo Pepón, ahora lo presento, ¿no? Y es el tema del reseteo que ha habido en los reseteos, los distintos reseteos que ha habido en la humanidad. Es decir, como que de vez en cuando ha habido humanidades, o bueno, que han dicho, esto está mal hecho, y han hecho borrón y cuenta nueva. Ha habido un diluvio, ha habido, bueno, una serie de cosas que ahora nos contará él en detalle, y de golpe, pues lo han borrado todo y han empezado de nuevo. Y luego aparecen por ahí trenes con bebés que vienen, ciudades vacías, unas cosas extrañísimas. Niños de incubadora, exactamente, que decía Carmen y tal. Bueno, es un tema de verdad claro, te rompe la cabeza, ¿vale? O sea, está vinculado al asunto, porque todo esto empezó también cuando uno empieza a estudiar asunto de la morfología de la Tierra, las connotaciones que lleva eso, etcétera, etcétera, ¿no? Sé que es un tema que si es la primera vez que lo escucháis, bueno, ¿qué digo yo? Si estáis ya en tercero de conspiraciones, por lo menos, después de haber tenido aquí a Iru Landucci, al otro, al Robert, madre mía, ya estáis ya tenéis el máster ya. Así que bueno, no os va a asustar el tema. Bueno, para dar esta conferencia, pues es una persona que, bueno, la conferencia se llama El Gran Reseteo. Vale, el reseteo de la humanidad con las exposiciones. Ha habido exposiciones, ¿os acordáis de la Expo de Sevilla en su momento? Hubo una Expo en Barcelona, ¿verdad? Pues ha habido en esa serie de exposiciones, por lo visto se ha enseñado una tecnología a nivel de construcción y otros temas que está fuera de lugar, lo que llamábamos en el mundo extraterrestre OPARS, objetos fuera de tiempo, pues en este caso cosas fuera de tiempo, porque por lo visto, pues bueno, no eran lo que nos pensábamos y han hecho unas cosas con una facilidad increíble. Veo una cara rara, esa misma cara es la que puse yo el primer día cuando me enteré de esto, y te va a encantar la conferencia. Y para ello yo conozco a Pepón y sé cómo trabaja y sé cómo se le ocurra, y nos ha preparado una conferencia seguro que magistral sobre este tema. Pepón es, bueno, psicólogo transpersonal, amigo mío, cofundador, bueno, coorganizador de la Cumbre Europea de Exopolítica que hicimos, que no me canso de decir, a día de hoy es la mayor reunión que ha habido en toda la historia de materia extraterrestre. Reunimos astronautas o presuntos astronautas. Ahora es que ahora ya no sabe uno qué decir, ¿vale? Pero bueno, reunimos 1.400 personas, 70 medios de comunicación, aquello fue bestial, bestial. Y bueno, pues hemos seguido investigando, cada uno en su línea, quizá el más en su línea de la psicología, ¿vale? Y nos hemos reencontrado con el asunto de que la Tierra nos ha parecido, honestamente, después de verlo bien, que no es lo que nos pensábamos. Hasta hicimos un programa diciendo dónde nos queda la exopolítica ahora que sabemos que la Tierra es de otra forma. Así que bueno, os dejo con una persona muy preparada, un buen amigo, Pepón Jover. Gracias, Miguel. Bueno, ¿cuánto tiempo sin hablar delante de público de nuevo? He estado un tiempo retiradillo de estos temas, al menos a nivel de público, y recientemente, gracias a Miguel, pues he empezado a hablar de nuevo, porque he estado unos años incubando y ahora pues hay que poner huevos. Entonces, pues bueno, este es uno de ellos. Me hace mucha ilusión compartirlo porque yo empecé, que era un año y medio, una cosa así, para mi tercer libro sobre el origen de la humanidad. Y menudo follón me he metido, como para descubrir eso. Y claro, me topé con la Tierra, que no es lo que parece que es, y me topé con otros temas, ¿no? Buscando el origen, nuestro origen. Y uno de los temas con los que me topé fue precisamente este del que voy a hablar, que esto se apaga, que son las ferias internacionales en Estados Unidos y por todo el mundo. ¿Y por qué son importantes? Entonces, a ver, es una presentación PowerPoint. Yo pues soy académico y me sale muchas veces la parte académica en la presentación PowerPoint y digo, me he dedicado un montón de horas, os lo tengo que decir, un montón de horas, y digo, o sea, estoy aquí en el campo, que sitio tan agradable, con árboles, con vegetación, no puede haber un sitio mejor. Entonces es un poquito como una mezcla, ¿no? entre la presentación que vais a ver y este espacio tan abierto y tan diáfano. Entonces voy a intentar hacer una combinación porque pensaba que esto sería un espacio cerrado y veo que es distinto.
Y yo, pues bueno, pues soy honesto y os lo comparto, ¿no? Entonces voy a hacerlo lo mejor posible para haceros llegar esto que he descubierto, que tiene que ver con esta búsqueda de nuestro origen. Y antes me han preguntado en la entrevista, bueno, ¿y qué es lo más importante de esto? Pues darme cuenta de que hace solo 150 años ha habido un reseteo, o un mini reseteo, en el que hace 150 años había un viejo orden mundial, otra civilización, que hace nada 4 días. Y ahora estamos viviendo sobre los restos de esa antigua civilización que hace 4 días estaba aquí. Entonces, qué curioso, ¿no? Me ha cambiado la mirada. Cuando me paseo por Barcelona, me paseo por Madrid, por ejemplo, que estuve hace poco, cuando miro los edificios digo, ay, mira, ahora veo más cosas, ¿no? Como por ejemplo los sótanos, digo, ah, mira, los sótanos ya no son sótanos, los sótanos son que han sido, a través de esta inundación de lodo, pues el primero y el segundo, el tercer piso a veces quedan completamente cubiertos. Esta es la feria de Chicago de 1893. Es una perspectiva desde arriba y luego, como os explicaré, la feria de Chicago fue una feria para conmemorar el descubrimiento de América por Colón. Pero bueno, esto es lo que nos han contado también. Lo que veis aquí, según la narrativa oficial, fue construido solo en 2 años. Eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Fueron 254 hectáreas construidas en solo 2 años, con lagos, canales, 252 edificios, o no, 210 edificios. Es una burrada. Eso no tiene ningún sentido para la narrativa oficial. Porque cuando uno pregunta a un constructor o a alguien que se dedica a construir, dice esto, como mínimo 15 años. O sea, de 2 años, nada. Bueno, este es un pequeño esquema, ¿vale? Para situarnos el contexto de esta investigación, mini investigación. Porque ¿para qué es importante todo esto? ¿Vale? La primera pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Y quién soy yo? ¿No? Es como, a veces hay mucha gente que no se pregunta quiénes somos, quién soy. Esto es como meterse en el mar y no bañarse nunca en el mar. El no preguntarse quién soy y quiénes somos es como meterse en el mar y no bañarse. Es fundamental preguntarse quién soy para poderte descubrir, ¿no? Y para tener una vida con más sentido. Entonces, sería como el punto de partida. Bueno, está un poquito pequeño, pero dice, la respuesta depende de nuestro origen. El quién soy depende de dónde venimos, ¿no? Evidentemente para mí somos seres espirituales viviendo en una realidad pues multidimensional. ¿Y dónde estamos? Es la otra gran pregunta, ¿no? Y que últimamente, pues en qué realidad estamos viviendo. Y este cambio de paradigma cosmológico que estamos experimentando últimamente, pues claro, me lleva a ver que tal vez en el reino donde estamos no es el reino que nos han dicho. Y que posiblemente esta visión construida forme parte del reseteo del siglo XIX, del cambio de la perspectiva científica de dónde estamos viviendo, para cambiar la perspectiva que tenemos de quiénes somos nosotros. Porque si cambia la perspectiva del entorno, cambia la perspectiva de quiénes somos. Pero este sería como el presente. Ahora vamos al pasado. ¿De dónde venimos y de dónde vengo? Entonces, nuestro origen, pues Hiperbórea, Atlántida, Lemuria. Y de hecho yo empecé buscando por eso, porque tengo una conexión con Lemuria de otras vidas. Entonces me topé con todo esto, con toda esta temática. Y me topé con todos estos temas. Anteriores reseteos, el imperio de Tartaria, no sé si habéis oído hablar, sí, ya estáis metidos en el tema. La convivencia con gigantes, con titanes, exposiciones mundiales, que esto es lo que yo voy a hablar hoy. La investigación de Anatoly Fomenko, el hecho de que nos hayan añadido 1000 años a nuestra historia, no sé si también estáis ya versados en el tema, pero parece que no estamos en el 2023, sino a lo mejor, tal vez, quizás, no se sabe, en el 1023, porque se han inventado 1000 años, y hay toda una investigación muy interesante del equipo de los rusos de Anatoly Fomenko en San Petersburgo, y hay un libro que se llama La nueva cronología de Andrés Marfull, para que lo podáis buscar. Arquitectura global, una misma arquitectura global, muy interesante, y también una arquitectura oculta. La inundación de lodo, hay toda una teoría de una inundación de lodo alrededor del mundo, para que os hagáis una idea, las figuras de las esculturas de la isla de Pascua, ¿sí? Que solamente se ve la cabeza, pero está todo el cuerpo entero, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Ciudades vacías, también hay muchas fotos de ciudades vacías en donde no hay un alma por ahí correteando. ¿Qué pasó ahí? Repoblación de niños. Es como que todo tiene un hilo conductor, ¿no? Una historia ahí. Grandes asilos psiquiátricos, curiosamente,
a mitad del siglo XIX hasta finales, bueno, a finales aparecieron un montón de asilos psiquiátricos en diferentes partes del mundo, como que tal vez, debido al reseteo, todos aquellos que no se metían en la nueva mentalidad, pues los metían en el psiquiátrico, ¿no? Y acceso a energía libre, atmosférica, a través de las construcciones arqueológicas. Bueno, y luego nos vamos al futuro, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿En quién me quiero convertir? ¿Voy a ser mejor persona? ¿Cómo quiero que sea mi vida? Me quedan tantos años de vida. ¿En quién me quiero convertir como persona? ¿Os lo preguntáis? Sí, ¿verdad? Por eso estáis aquí. ¿Y hacia qué modelo social vamos? Porque estamos, para mí, en otro reseteo en este momento. Estamos viviendo en ese nuevo reseteo. ¿Conocéis este libro? ¿Os suena este libro? Ah, no se ve. Bueno, pues pone COVID-19, The Great Reset. ¿Sí? Publicado por el presidente del Foro Económico Mundial, el maravilloso Klaus Schwab. ¿Sí? Que justamente, curiosamente, lo publicó en junio del 2020 y la historia pues empezó en febrero, ¿no? Como que qué rápido lo escribió, para decir cómo iba a ser la sociedad post-pandemia, ¿no? Y bueno, lo que viene a decir es que es como una hoja de ruta, este libro, de lo que viene después, de este punto de reseteo. Como dicen, ¿no? No tendrás nada y serás feliz. Este es un poquito como el eslogan que quieren vender, todo estará alquilado. Y la agenda transhumanista, que es realmente una de las agendas que más me preocupa, porque es la hibridación a través de la cuarta revolución industrial de lo biológico, lo digital y lo tecnológico. Es como la hibridación de todo para que los humanos dejen de ser humanos y se conviertan en medio máquinas, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué significa esto de reseteo? Esta es una revista, ¿no? Time, del 2020. Es como un reinicio, ¿no? Es como cuando el ordenador no va, le das al botón y vuelve. O cuando quieres formatear el disco duro, ¿verdad? Vuelves, borras y vuelves a empezar, ¿no? Como que parece que a lo largo de la historia de este reino en el que vivimos han habido diferentes reseteos en los que ha habido un borrón y cuenta nueva, o han habido mini reseteos en los que como se ha borrado parte y se ha vuelto a continuar. Y lo de las ferias que os voy a explicar es como un mini reseteo para que lo que había antes fuese borrado. Hay una nueva reeducación de la población para que comprendan que la realidad en la que viven es distinta, ¿sí? Entonces, los individuos por reseteo ya no se acuerdan de cómo era la vida antes del reseteo. Esta es un poquito la idea. ¿Cuántos edificios cayeron el 11 de septiembre? Ah, estáis muy versados ya. Porque la mayoría dice 2. ¿No? Sí. Pues estas son dos frases muy buenas que creo que ejemplifican mucho lo que está pasando, ¿no? Que el primer paso para liquidar a un pueblo es borrar su memoria y destruir sus libros, su cultura, su historia, y luego hacer que alguien escriba nuevos libros, fabricar una nueva cultura, inventar una nueva historia. Antes de mucho tiempo la nación comenzará a olvidar lo que es y lo que fue. ¿No? Es una frase de Milan Kundera, que es un escritor checo. Y luego está otra que seguro que conocéis, de George Orwell, ¿verdad que sí? También tiene una frase muy parecida, qué curioso, que cada registro ha sido destruido o falsificado, cada libro ha sido reescrito, cada imagen ha sido repintada, cada estatua, calle y edificio ha sido renombrado. Y cada fecha ha sido alterada. Y ese proceso continúa a día de hoy, minuto a minuto, ¿no? La historia se ha detenido en su libro. Y esto está pasando, lo estamos viviendo. Entonces, si olvidamos quiénes somos y dónde estamos, pues andamos muy perdidos. Somos muy maleables, muy manipulables. Por eso el esfuerzo de recuperar, de tomar conciencia de dónde venimos para reubicarnos en unas coordenadas un poco más reales. El Imperio de Tartaria. Aquí os voy a poner unas fotos que os van a gustar. Los que no hayáis escuchado sobre el Imperio de Tartaria, bueno, hay unos cuantos mapas, como por ejemplo este, en donde pone ahí Imperio de Tartaria, Gran Tartaria, todo lo azul. A mí esto no me lo han explicado en el colegio, pero es que hay muchos mapas así. ¿Qué pasaba aquí? A mí en la historia del mundo nunca me hablaron de Tartaria. Pero es que hay otros mapas en donde se ve la pequeña Tartaria en Europa. Otros mapas donde se pone la Tartaria independiente encima de India. Y hay otros mapas donde pone a la vez también la Tartaria china. Entonces, la extensión de tierra es gigantesca. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? No han borrado esta parte de la historia. No interesa. ¿Y por qué no interesa? ¿Qué hay ahí? ¿No?
Convivencia con gigantes. ¿Sabéis que convivimos con gigantes? Que hace 2 días, hace 2 días. Porque, a ver, este hombre mide un poco más de 1,80 m, ¿no? Estos también. Y claro, estos son fotos. Eso significa que, como que la fotografía se inventó en 1830-40, pues que convivíamos con ellos. Esta mujer también. Y curiosamente hay de todas las razas. ¿Y dónde están ahora? ¿Qué ha pasado con ellos? Esta mujer, afroamericana, también, ¿no? Hay chinos, negros, blancos. Bueno, Anatoly Fomenko, lo que os decía del libro. Esta es una pequeña, así, cosita, un aperitivo pequeñito. El libro de Fomenko, que os lo recomiendo, y lo de la fecha, que os decía. ¿Qué pasa? Empiezo a mirar las fechas y veo una J, no pone un 1, no pone 1395, pone 395 y una J adelante. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Otra fecha, J789, J768. ¿Qué está pasando con las fechas? ¿No? Como empiezo a mirar monedas, cuadros, estatuas, tumbas, y no pone el 1. Entonces, ¿realmente en qué año estamos? La arquitectura global. Esto es Alemania, Berlín. ¿A qué es impresionante? Esta arquitectura es espectacular. Mira, se me pone la piel de gallina. Porque tiene una armonía, una majestuosidad. Y lo que más me llama la atención es que iban a caballo. ¿Cómo puede ser que gente que va a caballo pueda construir algo tan grande? ¿No? Esto es Washington. Curiosamente, es muy similar. Las columnas, toda la arquitectura grecorromana, ¿verdad? Las columnas, el triángulo arriba, los domos, en Washington. Esto es en Australia también. Esto es en San Petersburgo. Y solo he puesto 4 imágenes. Hay tropecientos millones de imágenes. Pero claro, uno no cae que esto está por todo el mundo igual. Entonces, ¿quién hubo en todo el mundo que construyó de la misma manera? No se sabe cuándo tampoco. Porque si veis esta imagen, no hay prácticamente nada alrededor. La inundación de lodo. Esto es en la India. ¿Qué pasó? Que se hundió este templo. Aquí, esto está en Estados Unidos, me parece, o no sé dónde es, no lo sé. Canadá. Esta imagen, por ejemplo, ¿veis dónde está señalado en el rojo? Está en la mitad de la puerta. Entonces ahora cuando miréis, vayáis por una ciudad y veáis el sótano, daros cuenta de que posiblemente ese sótano es el primer piso, a lo mejor. Que eso, si es un edificio de 1800, quedó hundido. Este es un ejemplo como muy claro, ¿veis? Lo que sería un sótano ya no es un sótano, es la ventana de un piso, el primer piso. Esto está por todo el mundo. Esta, lo que diría, ciudades vacías, esto es San Petersburgo. Hay una colección de imágenes que son 7 imágenes seguidas, una panorámica, en donde no se ve nadie en la calle, en 1861. Podéis encontrarlo en la página oficial en Rusia. ¿Cómo es que no hay un alma en la calle? Y cuando ves la sombra, no me viene el nombre, pero bueno, puedes ver la sombra en el suelo, te das cuenta de que será más o menos o mediodía, una cosa así. ¿Cómo es que no hay nadie en la calle, en una ciudad tan grande? Pero es que esto es San Francisco. Hay una ciudad también, hay una perspectiva panorámica en donde ocurre lo mismo. No hay nadie en la calle. ¿Cómo es que no hay nadie en la calle? Esto creo que es 1871, 1870. No entiendo. Ves los caballos, pero no ves el jinete. No ves la persona que lo lleva. Repoblación de niños. The Orphan Trains, ¿no? Los trenes de niños. ¿De dónde salían tantos niños? Eran como 200.000 niños para repoblar Estados Unidos y Europa. ¿Y de dónde salían esos niños? ¿Y dónde estaban los padres? No, eran las guerras. Pero es una cosa como muy curiosa, ¿no? Y curiosamente en las ferias, en la feria de Chicago y en alguna otra, habían salas para ver las incubadoras de los niños, donde incubaban a los niños, como si fuese eso pues una cosa como graciosa para ver, ¿no? Los anuncios, se buscan padres, ¿eh? Grandes asilos psiquiátricos. Este es uno, qué curioso, ¿no? Como que a finales del siglo XIX se buscaban, o sea, todas aquellas personas que se consideraba que no estaban bien mentalmente, que probablemente no seguían el sistema, los metían en asilos. Los disidentes, ¿no? Pero estos edificios no los construyeron ellos tampoco. Son pedazos de... ¿Tú crees que uno
va a construir esto tan grande, que se ve poco, pero tan grande para meter gente ahí? Esto venía de antes. Y bueno, el tema de energía libre en los edificios. Este es otro mundo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que nuestra historia reciente y pasada no tiene nada que ver con la narrativa oficial, sinceramente. Y que tengo más preguntas que respuestas. Y realmente hoy no tengo ninguna respuesta. Lo único que tengo son preguntas. Y lo que os voy a exponer son preguntas, no son respuestas. Porque no tengo ninguna respuesta. O sea, me lo cuestiono todo. Y efectivamente hace que me ponga en tela de juicio pues todo, ¿sí? ¿Sabéis qué ciudad es esta? París. ¿A qué es exacta como hoy en día? Es igual clavadita, ¿verdad? ¿A qué os parece un mundo, otro mundo distinto? Es espectacular esta foto. Los hombres cómo van vestidos, con qué elegancia, ¿sí? Las farolas. Lo único que queda es la Torre Eiffel. Todo lo demás lo han echado abajo. ¿Por qué? Si es tan bonito. ¿Por qué esta arquitectura tan bella, tan armónica y que eleva al alma la han tirado abajo? Me pregunto yo. Bueno, pues es solo una hipótesis de partida. Solo una hipótesis, ¿sí? Porque no tengo una respuesta, como es lo que digo. Tan solo 200 o 300 años existió sobre nuestro reino un gran imperio que hace que haya una arquitectura global similar en todos lados de este reino. Y que estamos viviendo sobre las ruinas, precisamente, de ese imperio. Y hemos construido alrededor de los grandes edificios nuestras pequeñas casitas, que no tienen ni de lejos la tecnología que tenían este gran imperio. Y por supuesto era una cultura mucho más luminosa, porque, como dicen, ¿no? Por sus actos los conoceréis, por sus construcciones los conoceréis. Quien construye así tiene que tener una conciencia mucho más evolucionada, mucho más elevada, con un conocimiento mucho mayor. Entonces, esto es Berlín. Aquí es impresionante. Esto existe todavía a día de hoy. Entonces, de algún modo tuvo que haber una derrota de los que gobernaban el antiguo orden mundial a este nuevo orden mundial. Tuvo que haber una guerra. Algo ocurrió y una derrota para que hubiese un cambio de roles, los nuevos gobernantes. Porque realmente estamos viviendo en un mundo muy feo. Un mundo esclavista. Un mundo de escasez, ¿no? Que corrompe el alma humana. Por eso estamos aquí, para despertar el alma humana, ¿no? Para elevar el alma humana. Estamos haciendo un esfuerzo, tantos alrededor del mundo, para elevar la conciencia humana. Porque realmente el entorno en el que estamos lo que hace es hundirla. Y estas son las grandes, son 4 ferias, pero para que veáis, en Chicago, en París, en Londres y también en Barcelona, en 1888, que al final de la presentación os mostraré un pequeño dato muy curioso de un hotel que construyeron, creo que en tiempo récord de toda la historia. Tuvieron lugar decenas de exposiciones alrededor del mundo, curiosamente en tiempos de escasez, de crisis, de guerras. ¿Y cómo puede ser que inviertan dinero en eso? Cuando estamos en guerra, en recesión, no tiene sentido. Y la hipótesis de partida es que sirvieron para generar un reseteo en la conciencia social. Claro, no existía Internet, no existía la comunicación que existía hoy. Entonces, vamos, como estamos haciendo aquí, vamos a congregar a toda esta gente y les vamos a enseñar una nueva historia. Les vamos a enseñar una nueva explicación del mundo. ¿No? Aquí estamos haciendo algo positivo, no al revés, sino que estamos intentando compartir pues, verdades o descubrimientos que hacemos para que la gente abra su conciencia. Es como que aquí lo que hacen es congregar a la gente para explicarles otra visión del mundo, ¿sí? Para resetear. Sería un poquito como lo de la Agenda 2030 en negativo, ¿no? Como resetear la sociedad a través de esta Agenda 2030. Bien, esta sería una de las publicidades de 1888 en Barcelona, con su Arco del Triunfo. Y como que cuando paso por el Arco del Triunfo ahora lo veo muy distinto. Lo veo muy distinto esa zona. Es como ya no la veo como la veía antes. Y claro, se han dedicado a destruir todas estas edificaciones para que no quede una evidencia. ¿A qué eso parece Roma? ¿A qué ese personaje parece Roma? Pero es que no es Roma, es que es Estados Unidos. En Estados Unidos no hay una arquitectura grecorromana. ¿Por qué hay tantas ferias con una arquitectura grecorromana? ¿Será que Roma y Grecia no están tan lejos en el tiempo al haber añadido 1000 años de historia?
pregunto. Pues bueno, hubieron 360 ferias internacionales en el mundo. En todo este tiempo, desde 1790 hasta 1929. Son un montón de ferias, un montón de ferias. ¿Por qué tantas ferias? Es espectacular. En Estados Unidos, en Japón, Sudamérica, Japón, Rusia, Nueva Zelanda, Vietnam, China, África. Todo empezó realmente en 1851 en Londres y fue siguiendo. O sea, como que el punto de partida oficial sería esa en Londres, ¿no? Y lo más curioso de todo es que muchas de estas ferias fueron construidas para ser demolidas, con materiales temporales. O sea, hago la feria, lo construyo todo y luego para destruirlo. ¿Qué sentido tiene eso? ¿No? Mirad, esto es Chicago. Esto es Buffalo, otra ciudad. Esto es San Luis, otra ciudad. Esto es San Francisco. ¿No os parece espectacular esta arquitectura? ¿Por qué tuvieron que tirarlo abajo? Esto es París, 1889. Esto es Hanoi, otra feria en Hanoi, en Corea. Melbourne, Río de Janeiro. ¿Os dais cuenta de que la arquitectura es muy similar? Con las mismas cúpulas. Barcelona. Entonces, hay un montón de inconsistencias. Esto es Búfalo. Es espectacular. Mirad la gente que pequeñita al lado de esta arquitectura. Es que es muy pequeñita. Esto es gigantesco. Y esas grandes figuras arriba. Pues llama la atención también que todas estas ferias se hiciesen en tiempos de guerra, en tiempos de recesión. ¿Quién iba a invertir todo ese dineral en construir algo así? ¿No sería que heredaron algo que ya estaba construido y simplemente lo repintaron, lo arreglaron para hacer esta última fiesta de la última civilización? Son hipótesis. Esto es París. ¿A que no lo habéis visto esto en París? Todo lo han tirado abajo. Claro, cuando uno se dedica a buscar estas fotos, tu mente empieza a hacer ¡bup! ¿Qué ha pasado aquí? Yo he estado en París y todo esto yo no lo he visto. Quedan algunos remanentes de todo esto. Mirad qué bonito. Es que, ¿quién podía hacer esto realmente? Con esta capacidad, esta tecnología. Era un tiempo en el que iban con el cincel, con el martillo, a caballo y en carro. Esto es París. Y también llama mucha atención el poco tiempo que tardaron en construir todo esto. Es que no tiene sentido, no cuadra. ¿Sí? Es súper majestuoso. Esto sería, digamos, como una perspectiva desde arriba de Búfalo, la feria de Búfalo de 1901. Esto es una ciudad. Esto es una pequeña ciudad. Y esto en 2 años, no me lo creo. La narrativa oficial aquí, algo no está cuadrando. Esto es la de Chicago. Es gigantesca. Esta de aquí, este edificio grande de aquí, caben 300.000 personas. 300.000 personas. 300.000 personas caben aquí dentro. Con todos esos lagos, canales, había un tren eléctrico, había... Pues, lástima que no me puedo acercar mucho. Esta parte de aquí abajo era un sistema eléctrico que la gente se sentaba y circulaba así y podía darse una vuelta. Todo era eléctrico. ¿De dónde sacaban la electricidad? ¿Cómo generaban la electricidad? Hay muchas preguntas. ¿Y por qué tirarlo todo abajo de nuevo después? Solo han quedado aquí, creo que hay 210 edificios que construyeron de la nada, supuestamente. Solo quedan 2. Esta es en San Francisco. Esto es una ciudad también. ¿Cuánto tiempo se tarda en construir una ciudad? Se tarda mucho tiempo. No se hace tan rápido. Entonces, esta es una perspectiva espectacular de la Feria de Chicago. La construcción. Es muy curioso que no hay fotos de la construcción de estas ferias. Hay algunas fotos, claro que sí, pero se ven los andamios ya sobre el edificio construido. Y también es cierto que hay edificios que sí se han construido, pero como para camuflarse entre los que ya existían. ¿Sí? Para que ya no sabes cuál es sí y cuál no.
Entonces, me pregunto, ¿y toda la intendencia de construcción, obreros, transportes, comida, aseos, dónde dormían? Porque supuestamente para construir esto, no sé si habían 40.000 obreros, ¿dónde vivían? ¿Dónde dormían? ¿Dónde comían? ¿Dónde iban al lavabo? Me pregunto yo, ¿no? Eso no te lo explican. Y además no habían carreteras. ¿Esto creéis que es de yeso? Porque dicen que esto era yeso, madera y otro material temporal. A mí esto no tiene ninguna pinta de ser temporal. Que es que como estos habían un montón. Este es el edificio de la agricultura, porque cada edificio tenía un propósito. Y dentro había una exposición sobre ese tema. Este es sobre agricultura. Esto es espectacular, es enorme. De nuevo las columnas, los domos. ¿Sí? Mirad esto. Esto, es que... ¿Por qué tuvieron que tirar todo esto? Con la de dinero que hubiese generado solamente con visitas turísticas. Y además, curiosamente, había un dato, que es que la gente que iba a la feria no podía hacer fotos. Solo eran fotos oficiales. También curioso. Esto es en otra feria, en San Luis. Aquí es espectacular también. Y la destrucción. La destrucción. ¿Por qué utilizaron dinamita si eran materiales temporales? Pregunto yo. ¿Sí? Y después de los 6 meses que duraron las ferias, los tiraron abajo. ¿Por qué tan rápido? ¿No? ¿Por qué tan rápido ocultar esto? Espérate, esto. Mira, estuve en Madrid el fin de semana pasado, en el Retiro. Si habéis estado en el Retiro, donde está el lago, hay una media luna de columnas, donde están los leones. Y cuando veía esto, yo veía esto. Y es muy parecido esto. Estas columnas con este arte. Es como el mismo arte en todos lados. Fijaros qué capacidad. Qué belleza. Mirad esto, qué grande. Este creo que era el pabellón de la tecnología. Y tiene 74.000 metros cuadrados el pabellón. Y supuestamente dicen que le pusieron una cantidad, bueno, pues $600.000 de coste. Sí. Y la iluminación. Ese es otro gran misterio. ¿Cómo podían iluminar de esta manera? Si hacía solo 20 años que Edison había inventado la bombilla. Aquí se dice que esta iluminación, esto es en Búfalo, Nikola Tesla fue el que se encargó de iluminar esta feria, en 1901. Que esta luz que está emanando de ahí eran 500.000 voltios. ¿De dónde sacaban toda esa energía para iluminar estas ciudades? ¿De dónde la sacaban? ¿No sería que los edificios sacaban la energía del éter? En solo 20 años, toda esta iluminación no cuadra tampoco. Fijaos qué bonito. Es que es espectacular. ¿Cuántos generadores de energía? Aquí supongo que habrá generadores de energía. No sé qué capacidad tengan. Pero el coste que tiene iluminar todo esto es altísimo. Y estamos hablando de hace un montón de años. Vamos a mirar un poquito más en detalle esta feria. 256 hectáreas. Y la he comparado con la feria de Barcelona. La feria de Barcelona tiene Montjuic, la Fira de Gran Vía y el CCIB. Son solo 50 hectáreas. Aquí estamos hablando de 256 hectáreas. Son como 434 campos de fútbol. ¿Sí? Se construyeron 214 edificios nuevos, todos temporales, en solo 2 años. ¿Sí? Y a día de hoy solamente quedan 2 edificios. Entonces, el tiempo de construir la Feria de Barcelona fueron 4 años, a día de hoy. Y son 240.000 metros cuadrados, 24 hectáreas. No cuadran los datos. Hoy, con la tecnología que tenemos hoy, con la maquinaria que tenemos hoy, y lo construimos en 4 años, algo muchísimo más pequeño.
¿Veis que no cuadra? Y eso sí, es mucho más feo. Pero mucho más feo. Aunque nos lo vendan como lo mejor, porque es un japonés, pobre hombre, que diseñó esto, pero es que es horrible. Volvamos a... Tuvo 27 millones de visitantes la feria en 6 meses. Me pregunto yo, ¿cómo de todo el mundo pudieron ir a visitar Chicago? Cuando todavía no habían aviones volando. ¿Por barco? Tardarían mucho, ¿no?, en llegar allá en medio, porque claro, no está en la costa, está en el medio de Estados Unidos, está arriba Chicago. 27 millones de personas. Y en las fotos no se ve tanta gente tampoco. Entonces tampoco, a lo mejor también se lo han inventado. Ah, por cierto, la primera noria de atracciones apareció en esta feria. Luego la fueron replicando. Igual que los parques de atracciones también aparecieron en estas ferias. Antes no existía, o sea, como que a partir de entonces las norias y los parques de atracciones empezaron a extenderse, curiosamente. Esto también es muy curioso. Chicago tuvo grandes incendios en 1871 que devastaron la ciudad, porque la ciudad estaba construida con edificios de madera. Bueno, es un poquito como lo de Maui, ¿verdad? Es un cuento que no es ni para niños, cuando lo empiezas a mirar. Toda la zona roja es la zona que se quemó de esta ciudad, 20 años antes de la feria. Un incendio que destruyó la ciudad. Bien, 71, son imágenes que podéis encontrar en donde todo se estaba quemando. 17.000 edificios destruidos. A ver qué pasa aquí. Sí. Vale. Estas son las fotos reales. ¿A vosotros qué os recuerda esta imagen? ¿Guerra por aquí? Guerra, ¿verdad? A mí no me da esto que hubo aquí un incendio. Estas son las fotos de Chicago. A mí me suena esto no a guerra. Porque... Y tampoco me suena que sean de madera. Yo aquí estoy viendo mucha piedra. Ahora vamos a ver, esto es Dresden, Alemania. Y esto es Chicago. Aquí son muy similares. ¿Será que en la historia hubo una guerra entre los que había entonces y los que querían conquistar? Porque hubieron muchos incendios. San Francisco también. Terremotos también hubieron. Y pasa exactamente lo mismo. Muchas ferias terminaron, o sea, cuando se terminaron, se destruyeron porque hubieron muchos incendios. Y todas las ciudades también tuvieron incendios. Como que las aprovecharon para reconstruir las ciudades. Mirad, esta la he puesto, está duplicada, pero porque me llama mucho la atención. Los árboles no se han quemado. Están quemados, pero no se han destruido. Eso sí, se han destruido los edificios, pero los árboles no. Es como en Maui. En Maui tienes la parcela quemada y los árboles verdes alrededor. Un poco raro, ¿no? Bueno, la hipótesis que yo venía diciendo es que sirvió para resetear, ¿no? Entonces, ¿por qué una ciudad que ha perdido prácticamente la mayoría de sus edificios hace solo 20 años no aprovecha esos edificios para continuar? ¿Por qué los tiene que destruir? Este es un personaje muy importante en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este personaje se dedicó durante muchos años a recopilar libros, mapas, documentos de edificios, con un equipo de personas, como para coger toda esa información que había y luego reescribir la historia de Estados Unidos. Este sería un poquito como, entre comillas, el padre de la historia de Estados Unidos, ¿sí? Y colaboraba con el Instituto Smithsonian, no sé si os suena, que se dedica a guardar cosas que no interesan. Escribió 39 volúmenes de 1.500 páginas durante 20 años. Eso es una tonelada de libros, de información. Y ahí estaba la historia de Estados Unidos recogida, a partir de la cual los siguientes historiadores utilizarían esa base. ¿Sí? Y curiosamente este hombre, ¿por qué lo he puesto? Porque fue el que escribió el libro resumen de la feria, porque la feria fue muy importante. Y reescribió, porque en la feria se hablaba y se explicaba sobre las diferentes culturas en el mundo, sobre las tecnologías, sobre las diferentes razas, sobre la raza blanca,
como por encima de las razas primitivas, y reescribieron la historia en ese momento. Este es el libro, y esta es una frase que dice él, que es bastante pues, como prepotente en este sentido, ¿no? El libro de la feria es una presentación histórica y descriptiva de la ciencia, el arte y la industria del mundo, vista a través de la Exposición Colombiana de Chicago de 1893, diseñada para exponer la exhibición realizando por el Congreso de Naciones de los logros humanos en materia de forma para ilustrar más eficazmente el progreso de la humanidad en todos los aspectos de la vida civilizada. El progreso de la humanidad. Para mí es que cogieron toda la tecnología que heredaron de la antigua civilización y se la hicieron para ellos. ¿Sí? Y ahora vamos al Hotel de Barcelona. El Hotel Internacional de Barcelona, construido para la feria de 1888. Fue toda una proeza. ¿Por qué? Porque para 2.000 huéspedes, 600 habitaciones, 30 apartamentos, en solo 53 días. ¿Alguien se lo cree esto? 53 días. Eso sí, cuando se acabó la feria lo destruyeron. Y lo más fuerte que he descubierto hoy es que el hotel no tenía cimientos. Dice que no tenía cimientos. Estaba construido sobre una placa metálica. ¿Perdona? Esta es la única foto que hay de la construcción. La única que he encontrado. ¿Tenía que ser por la noche? ¿No podía ser durante el día? ¿No? Es un poco raro, ¿no os parece? ¿Por qué construir un edificio con tanta ornamentación como podéis ver y no hacer algo más práctico? Si solo tenías 50 días porque empezaba la feria. ¿No sería que han utilizado este edificio? Lo han limpiado, lo han repintado, lo han arreglado, pero ya existía de antes. No. No tiene ningún sentido. Lo de la placa metal, sí, es que esto me he quedado. Reseteo de las ferias. Bueno, este ya es un poquito al final, no sé qué hora es. 7:20. Muchas incógnitas. Yo creo que hay muchos edificios que ya existían, como os vengo diciendo. Creo que limpiaron los 2 años que utilizaron para las ferias, fueron para limpiar, para construir algunos edificios, sí, claro que sí. Y se apoderaron de toda la tecnología del antiguo orden mundial que había, en donde habían los gigantes, etcétera, etcétera, ¿no? Un conocimiento muy superior. Entonces, los libros como el del personaje que os he enseñado, y luego más cosas que fueron pasando después, ahora no recuerdo bien, pero vi una entrevista de un banquero en el año 50 y pico, que decía que el Congreso de Estados Unidos le había pedido que hiciese una investigación sobre las fundaciones de Estados Unidos, la Rockefeller, la Carnegie, este tipo de fundaciones, y se dio cuenta, cuando fue a investigar a principios del siglo XX en los archivos, que tenían mucho interés en resetear la historia, y para eso infiltraron la Asociación Americana de Historia con sus propios historiadores para cambiar la historia. Entonces, llevan mucho tiempo cambiando esta historia. Esto hace referencia a lo que decía de las citas de antes, ¿verdad? Y también, hipótesis es que las 2 guerras mundiales, la primera y la segunda, sirvieron para destruir gran parte de la arquitectura europea, para destruir esa antigua civilización, para borrarla. Vuelvo a la frase que he dicho antes, ¿no? Cada registro ha sido destruido y siguen haciéndolo. Y vuelvo al mapa inicial. Todo eso, el tema de las exposiciones mundiales, que da muchísimo de sí. De hecho, aquí tengo un libro que es un poquito el que me dio pie a investigar, que es este libro, de un tal Exposing the Expositions, exponiendo las exposiciones, por un tal Howdy Mikowski, que es un doctor en historia, que se ha dedicado a investigar profundamente, y aquí tenéis mucha información, está en inglés solamente. Sí, es que muchas de estas cosas solo están en inglés, sí, lástimamente de momento. Y entonces, llegado a este punto, a ver, ¿y esto por qué no pasa? A ver. Bueno, esto. ¿Y todo esto para qué sirve? ¿Para qué creéis que sirve todo esto? Para saber que todo lo que nos dicen es mentira. ¿Y eso en qué te beneficia? Yo creo que lo que nos beneficia es que nos permite desidentificarnos más de la realidad tan ilusoria en la que estamos viviendo.
Porque cuanta más cuenta te das, al menos mi punto de vista, de que hay muchas mentiras, es como que tú te alejas más de este mundo ilusorio y coges más poder personal. ¿Sabes? Es como ya no me engañan más. Es como que ya no. Es como que ya no. ¿Sabes? Ya no más. Ya no más. Y este ya no más es que yo me empodero. Y cuando me quieren traer una cosa para metérmela, digo, ya no la quiero esta cosa. Ya no. ¿Sabes? Y tantas otras cosas. Es como que necesitamos empoderarnos. Entonces, esta información, como tantas otras, lo que necesitan es que nos empoderen para levantarnos como seres humanos y decir, ya basta. Entonces, ¿qué vida quiero vivir? Soy creador de mi realidad porque somos seres multidimensionales. Entonces, realmente, ¿dónde enfoco mi conciencia y mi atención y mi energía y mi emoción para crear la realidad que yo quiero? ¿O dejo que toda esta historia me distraiga y me lleve y haga que mi vida se pierda? Mi tiempo de vida y mi energía. Es como enfocarme en lo que yo quiero realmente hacer, ¿no? Y a todo esto, yo me quedaría con una cosa que es la más importante, que es que podemos saber muchas cosas, pero hay algo por encima de eso, que es la capacidad para amar, que es otro de los temas que más me interesan. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a amar, no sabemos amarnos a nosotros mismos. Yo soy terapeuta, tengo mis pacientes y también tengo mi propia experiencia conmigo mismo, en el que no sabemos conectar con nosotros, no sabemos cuidarnos, no sabemos respetarnos, no sabemos poner límites, no sabemos poder decir no. Y eso nos hace daño. Entonces, cuando llega una pandemia, ¿no?, la dificultad de poner límites, la dificultad de la confrontación. ¿Cuánta gente tiene miedo a la confrontación porque tiene miedo del rechazo? Pero eso es porque no conecta con esa fuerza que está dentro. Entonces, toda esta información que se comparte en este congreso y otros sitios es para empoderarnos realmente. Eso es lo verdaderamente importante, porque la fuerza de la mente, la fuerza de la emoción y de la conciencia puede crear una nueva realidad, una realidad distinta, que es distinta a la que ellos quieren crear. Pero al final hay microrealidades. ¿Cuál es la realidad de cada uno de vosotras? ¿Realmente cambiáis vuestra realidad en una realidad más abundante? ¿Más sana? Al final eso es lo más importante. Por eso me quedo con esta foto. Porque es en el corazón donde está la capacidad para hacer todo eso. ¿Sí? Es este despertar de conciencia integral que poco a poco vamos haciendo y vamos descubriendo. Y también es sostener esa incomodidad de la disonancia cognitiva, de decir, ostras, me estoy topando con una información que me está removiendo por dentro. Esto no puede ser. Es como aprender a abrirte a lo nuevo para empoderarte. Y así es como yo lo veo y combino el mundo interno con el mundo externo, en un proceso de despertar de conciencia que es integral. Y sobre todo, lo más importante, la humildad. Es decir, que realmente no sé nada. Cuanto más descubro, menos sé. Lo único que sé es que yo estoy aquí y que me siento a mí mismo y sé las emociones que tengo y lo que puedo hacer. Al final eso es lo más importante. Entonces, pues muchas gracias por este tiempo, esta atención, vuestra energía y a seguir disfrutando.